Ok, hermano. Bien, hermanos, pues hemos estado viendo estas semanas pasadas y la semana pasada vimos lo del capítulo 12, ¿verdad? Que habla acerca de los dones espirituales. Y ya vimos, hermano, que es un don espiritual, ¿verdad? Y cómo debemos de tener, cómo podemos diferenciar, ¿verdad? Y debemos diferenciar entre lo que es un don espiritual, am, esa capacidad que Dios nos da a cada uno de los creyentes para poder servirle, y lo que en algún momento algunos pretenden decir que es un don espiritual o algo que el Espíritu Santo está obrando en sus vidas, como un éxtasis, ¿verdad? O una experiencia mística, ¿verdad? Debemos diferenciar entre ello. Y y el asunto aquí, hermanos, recordando lo que hemos visto, el asunto es que había algunos desórdenes en la iglesia, ¿verdad? Y en cuanto a esto de los dones espirituales, también estaba habiendo desórdenes, por razón de que algunos pretendían tener algún don espiritual, ¿verdad? O la mayoría pretendía tener un don espiritual que tenía que ver con, con popularidad, ¿verdad? Con esa manera de decir que tienen primer lugar entre los demás y son mejores que los demás, ¿verdad? Y entonces, Pablo trata este asunto, ¿verdad? Y termina diciendo ahí en el versículo 27 de a primera los Corintios 12:27, termina diciendo el apóstol Pablo: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, dice, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, ¿verdad? Termina el apóstol Pablo mencionando que a todos se nos ha dado algún don espiritual específico. No todos podemos tener el mismo don espiritual, porque aquí la mayoría pretendía, ¿verdad?, tener el mismo don espiritual que tenía que ver con hacer milagros, con sanidad, con tener una experiencia, ¿verdad? Una experiencia sobrenatural para ellos, ¿verdad? Y algunos las mezclaban con ritos, ¿verdad? Ritos de otras religiones. Entonces, Pablo pues enseña esto, ¿verdad? Claramente lo que es un don espiritual, y que cada uno pues Dios nos ha dado esa capacidad para tener un don espiritual. Entonces, versículo 30 dice, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, ¿verdad? Porque eran los dones que por ahí buscaban ellos, ¿verdad? Buscaban ellos en los cuales ellos pretendían sobresalir, ¿verdad? Y luego el versículo 31, que es de ahí donde vamos a comenzar, hermanos. Pablo dice a la iglesia en Corinto, procurad los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Pablo le dice, procura los dones mejores, ¿verdad? Aquello que va a traer primeramente honra y gloria a nuestro Dios, va a traer edificación a la iglesia. No que uno puede buscar un don, hermanos. Lo que Pablo está diciendo es que tú te preocupes por ejercer ese don que Dios ha dado en tu vida, ¿verdad? Y y si Dios le ha dado, en este caso, a los hermanos en Corinto, Pablo les dice, si Dios te ha dado un don del cual la mayoría pretendía tener ese don, como el don de sanidad, el don de lenguas, ah, el de hacer milagros, ¿verdad? Si Dios te ha dado ese don, bueno, está bien. Y ahorita lo explica en el capítulo 13, qué es el propósito para que Dios te ha dado ese don, o cómo es que lo puede ejercer ese don, más bien. Pero Pablo dice,
procurad pues los dones mejores, ¿verdad? Aquello que Dios te ha dado, ha puesto en tu vida, eso es lo que tú debes de procurar, ¿verdad? Ejercer en tu vida. Y luego ya le dice Pablo, mas yo os muestro un camino aún más excelente, aún más excelente. ¿Y cuál es ese camino, hermanos? Aún más excelente. Bueno, ya el capítulo 13, Pablo describe cuál es ese camino más excelente. El poder servir a Dios y hacerlo, hermanos, con amor, ¿verdad? Con amor. Servir a Dios con amor. Eso es lo que va a traer, lo que va a hacer la diferencia, lo que va a traer bendición, tanto a la vida personal como a la vida de los demás, ¿verdad? El poder servir a Dios y hacerlo con amor. Primeramente, amor a Dios y también amor a los demás. Amor a las almas perdidas, amor a la iglesia, a los creyentes, ¿verdad? Amor a los más débiles, ¿verdad? Entonces, el amor, hermano, es lo que va a hacer la diferencia, ¿verdad? Al nosotros servir al Señor, al nosotros ejercer nuestro ministerio, nuestro don, el don que Dios nos ha dado, ¿verdad? A ejercerlo con amor es lo que va a hacer la diferencia. Fíjese lo que dice ahí en el versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas, y lo que dice, hermanos, y angélicas, ¿verdad? Si Dios me permitiera hablar toda clase de lenguas humanas, de las que se conocen, ¿verdad? Si yo pudiera hablar todas las lenguas humanas que se conocen, si yo tuviera la capacidad, si el Espíritu Santo me diera la capacidad de hablar todas las lenguas humanas, que donde yo me pare, yo pudiera hablar y entender cualquier lengua humana. Si yo pudiera tener esa capacidad, dice aquí el apóstol Pablo, y aún lenguas angélicas, ¿verdad? O angelicales, hablando de un lenguaje celestial o de un lenguaje entre los ángeles, ¿verdad? Si Dios permitiera que yo pudiera, saber y entender ese lenguaje de los ángeles, ¿verdad? ¿Cuál será el lenguaje de los ángeles? No sé. No sabemos, ¿verdad? ¿Cómo hablan los ángeles? ¿Cómo ellos, cuál es su lenguaje? ¿Verdad? Dios ha usado ángeles para traer mensajes, ¿verdad? Mensajes a seres humanos. En estos tiempos, Dios ya Dios nos reveló, hermanos, lo que tenemos que tener aquí en su palabra. Dios ya no usa de esta manera, pero en los tiempos pasados y en los tiempos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Dios usó aún, y en el Antiguo Testamento, pero todavía en el Nuevo Testamento, Dios usó a ángeles para traer mensajes. Por eso Pablo, sin duda aquí, el Espíritu Santo guía al apóstol Pablo a decir esto, ¿verdad? De lenguaje angelical. Pero bueno, sin duda, hermanos, cuando ellos trajeron ese mensaje, no hablaron un lenguaje diferente al que entendía la persona a la cual se le dio el mensaje, como a José, como a María, se les dio un mensaje que ellos entendieron. No era un lenguaje diferente. Pero bueno, ¿qué lenguaje será el lenguaje angelical? No sabemos, hermanos. Pero Pablo dice, si yo hablase toda lengua humana, si yo hablase el lenguaje angelical, si yo lo pudiera hablar y lo pudiera entender, el lenguaje humano, todo el lenguaje humano y toda lengua angelical, pero dice Pablo, y no tengo amor, y no tengo amor. ¿De qué sirve? ¿De qué me pudiera servir que yo pudiera entender y saber un lenguaje, todo lenguaje humano y angelical, y no tengo amor? Dice Pablo, nada, nada sirve. Dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Vengo a ser como algo que hace sonido simplemente. ¿Para qué sirve? Este, un sonido incierto, ¿verdad? Que no tiene un propósito.
¿Para qué sirve? Dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Por qué Pablo habla de esto, hermano, de lenguas? Porque en el tiempo del Nuevo Testamento, hermanos, en el tiempo del apóstol Pablo, y específicamente en esta iglesia en Corinto, había ese problema, ¿verdad? De que muchos querían o pretendían decir tener el don de lenguas, ¿verdad? El don de lenguas. Pero según el contexto que vemos, hermano, había un desorden, perdón, un desorden, porque empezaban a hablar, hermanos, de diferentes maneras y no había un entendimiento para todos. Quizá algunos de ellos tenían algún entendimiento, quizá algunas de esas lenguas que se hablaban, eran lenguas, lenguajes más bien, lenguajes conocidos, pero quizá algunos de ellos no, no sé. Lo que vemos ahora, hermanos, en el problema de hoy en día, en algunos grupos, denominaciones religiosas que todavía practican esto, ¿verdad? De tener experiencias de hablar en lenguas, nos damos cuenta, hermanos, que realmente no hablan idiomas, lenguajes, simplemente hablan palabras, ¿verdad? Palabrería, y a eso ellos le llaman don de lenguas, ¿verdad? A eso le llaman control del Espíritu Santo, ¿verdad? O llenura del Espíritu Santo, que en un momento, en un servicio, ellos están diciendo mucha palabrería, ¿verdad? Sin tener un mensaje, sin tener una enseñanza, simplemente es palabrería. Y a eso ellos le llaman don de lenguas, ¿verdad? A eso ellos le llaman que el Espíritu Santo está obrando, obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que está tomando control de sus vidas y los está usando para bendición de otros, ¿verdad? Pero pues no son lenguajes. ¿De qué sirve? Son sonidos solamente, ¿verdad? Son sonidos que se escuchan, pero no tienen ningún propósito. Aunque aquí Pablo hace énfasis en el amor, ¿verdad? Si no tengo amor, am, pero si solamente es ruido, si solamente son palabras, pero solamente dice es como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Después habla de otro don espiritual allí, hermanos, que sin duda Dios usó. Ahora, hermanos, primero, antes de pasar al siguiente versículo, en cuanto al don de lenguas, Dios puede usar todavía a alguien en este sentido del don de lenguas. Dios puede usarlo. Y sin duda Dios, aún Dios está usando a algunos que quizá están yendo a lugares donde pues es otro idioma, ¿verdad? Y Dios da la gracia, Dios da la capacidad, pero aún Dios puede hacer, Dios da la gracia y la capacidad para aprender ese idioma y desarrollar ese idioma y predicar en ese idioma y entender ese idioma, ¿verdad? Sea cual sea el idioma, hermanos, aún un idioma que no tenga una a alguien que enseñe, ¿verdad? Dios lo puede dar la gracia y la capacidad a una persona para aprender y enseñar y entender ese idioma o lenguaje, cualquiera que sea. Ahora, que Dios puede también tiene el poder para que aún sin algún enseñanza o tiempo que de antemano la persona pueda en un momento saber y entender un lenguaje y predicarlo y entenderlo, aún en un momento así, sin tener de antemano una enseñanza, Dios lo puede hacer, hermanos. Pero no es algo que, que se requiera en estos tiempos, como nosotros, en una iglesia local, ¿verdad? Una iglesia local donde todos hablamos el mismo idioma, ¿verdad? Donde todos
tenemos la manera de aprender y enseñar y entender lo que hablamos, ¿verdad? No hay necesidad. Pero Dios lo puede usar en lugares donde se requiera, sí. Dios lo ha usado sin duda, ¿verdad? Ha habido testimonios de más de misioneros, ¿verdad? Que Dios les ha dado esa capacidad para entender y saber esa clase de idiomas. Entonces, hermanos, Dios lo puede hacer, sí. Dios lo usa todavía en nuestros tiempos, hablando de iglesias locales, reunidas con el mismo idioma, pues no es necesario, ¿verdad? Pero en el tiempo en Corinto, pues sí había diferentes personas de diferentes lugares con diferentes idiomas, ¿verdad? Y bueno, en ese tiempo quizá era necesario y Dios lo usaba y era como señal también. Después lo dice aquí en el capítulo 14, ¿verdad? Que se usaba como señal para que aquellos que no conocían de Cristo pudieran conocer y saber, ¿verdad? Que Dios está obrando en ese lugar. Pero ya en iglesias como nosotros, establecidas, ¿verdad? Y con el mismo idioma, no es necesario, ¿verdad? Ahora, versículo 2 dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Una vez más, ahora Pablo usa otro don, ¿verdad? El que tenía que ver con con hacer milagros, ¿verdad? O poder hacer saber a los demás cosas que otros no sabían, que no conocían, que no entendían, ¿verdad? Y Dios usaba a los apóstoles, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, a los profetas, ¿verdad? A maestros específicos para hacer esta clase de tarea, de labor, ¿verdad? Y para hacer entender, hermanos, cosas que no cualquiera conocía o entendía. Por eso dice ahí, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, ¿verdad? Pero también si tuviese esa fe, ¿verdad? Necesaria, ¿verdad? Para aún decir a los montes, trasládate, y pudiera hacerlo, hermanos. Pablo dice, pero si no tengo amor, nada soy. Porque no se trata de lo que yo soy, de lo que yo puedo hacer, de lo que Dios me da a mí el hacer. Se trata, Dios nos da una capacidad para hacer para gloria de Dios y para bendición y edificación de los demás. Si yo no estoy haciendo de edificación, si solamente es para pretender decir quién soy yo, pues dice Pablo, nada soy, dice, ¿verdad? Ah, y luego dice versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve, ¿verdad? De nada sirve, no trae ningún beneficio, ¿verdad? Vuelve a ser, como dice el versículo 1, viene a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, simplemente ruido, no trae ningún beneficio, ninguna bendición, ninguna edificación a los demás, ¿verdad? No quiere decir que Dios no obra, que Dios no da esas capacidades, y Dios lo ha dado y lo puede seguir dando, ¿verdad? La capacidad para hacer estas cosas, pero no se trata de lo que yo soy, sino se trata de lo que Dios puede hacer, ¿verdad? A través de nosotros. Entonces, si repartiese, dice, todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada sirve, ¿verdad? Y luego ya habla del amor, hermanos. A veces usamos este pasaje, la mayoría de las ocasiones lo usamos, ¿verdad? Para hablar en los tiempos que hablamos de lo que es el verdadero amor, ¿verdad? Y más lo enfocamos al matrimonio, ¿verdad? Y está bien, y sin duda es todo lo que decimos, ¿verdad? O usamos este pasaje para hablar del matrimonio, está bien.
aplicado, ¿verdad? De este pasaje. Pero aquí Pablo lo está, el contexto de lo que es el amor, Pablo lo usa para hablar acerca de nuestro servicio a Dios, ¿verdad? Nuestro servicio a Dios, usar lo que somos o lo que Dios nos ha dado para el servicio a nuestro Dios. Y entonces, hermanos, si nosotros, Dios nos ha dado algún don espiritual, alguna capacidad, aún si Dios nos hubiera dado esa capacidad, ¿verdad? Como dice aquí en el versículo 30, el don de sanidad, el don de lenguas, el don de interpretación, ¿verdad? El de hacer milagros. Si Dios nos diera, hermano, ese tipo de dones, este, ah, pero dice, si no hay amor, si no lo hacemos con amor para Dios, con amor para los demás, hermano, pues de nada sirve. Entonces, por eso Pablo menciona y dice la manera en que nosotros debemos servir a Dios, ¿verdad? La manera en que nosotros debemos hacer la obra de Dios. Y dice, el amor es sufrido. No se trata, hermano, de que yo sea reconocido, de que yo pueda ser ah, puesto en alto, ¿verdad? Muchas veces, si nosotros vamos a servir a los demás, ¿verdad? Si nosotros vamos a usar ese don que Dios nos ha dado, en muchas ocasiones, quizá tenemos que sufrir, pasar por sufrimiento, ¿verdad? Y nosotros vamos a servir, ¿verdad? Y muchas veces quizá vamos a pasar por sufrimiento. No quiere decir que si vamos a servir a Dios siempre vamos a sufrir, pero en ocasiones va a haber momentos en nuestra vida donde quizá tenemos que pasar por sufrimiento. Entonces, por eso necesitamos servir a Dios con amor, servir en nuestro ministerio, el don que Dios nos ha dado, ejercerlo con amor, porque muchas ocasiones quizá vamos a tener que pasar por sufrimiento. El amor es benigno, dice. Cuando servimos a los demás, cuando usamos nuestro don, ese don que Dios nos ha dado, eh, tenemos que usarlo para beneficio de los demás, para que otros sean beneficiados, aunque quizá, como dijo el apóstol Pablo, yo me gasto y gasto de lo mío, aunque amándoos más, sea amado menos, ¿verdad? Pero se trata de ser de bendición para los demás, de hacer buenas cosas para los demás, no que los demás hagan cosas para mí, ¿verdad? Algunos que pretendían tener algún don especial allí, ¿verdad? Quizá su pensamiento es, pues si yo tengo este don, los demás tienen que ser buenos conmigo, para que yo pueda entonces hacer algo por ustedes, pero ustedes deben ser buenos conmigo. No, Pablo dice, no, el amor, si Dios te ha dado un don, hay que hacerlo con amor, porque sin amor nada es. Y el amor es benigno, el amor va a buscar la bondad para los demás, ¿verdad? Que los demás puedan ser ayudados benignamente. Y luego dice, el amor no tiene envidia, porque no se trata de yo tengo un mejor don que tuyo. A mí Dios me usa mejor, más a mí que a ti. No, hermanos, ¿verdad? El amor no tiene envidia. Si vamos a servir a Dios, tenemos que servir a Dios con amor. Ese don espiritual que Dios nos ha dado, necesitamos hacerlo con amor. Y el amor no tiene envidia. Cuando vinieron a Juan y le dijeron, Juan, aquel que tú señalaste como aquel que dijiste que era el Cordero de Dios que venía, él allá está bautizando más. La gente lo está siguiendo más que a ti. Y Juan le dijo, qué bueno, me gozo en eso. Juan dijo, yo les había dicho que yo no soy el importante, es él el importante. Y luego ya usa una analogía allí acerca de el esposo y el amigo del esposo, ¿verdad? Dice, el amigo se goza con el esposo. Él es el importante, dice Juan.
porque hermanos, el amor no tiene envidia. Y Juan, hermanos, que fue dotado de tantas capacidades que Dios le dio, ¿verdad? Él dice la Biblia que cuando comenzó su ministerio, él tenía un pensamiento en su corazón. Es necesario que él crezca y que yo mengüe, dice. Y aún la Biblia dice que cuando terminó su ministerio, Juan el Bautista seguía teniendo el mismo pensamiento, ¿verdad? Que se trata de Cristo y no de él. Entonces, hermanos, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Y aquí Pablo lo dice por aquellos que se jactaban de decir, es que yo tengo un don más especial que otros, ¿verdad? Es que yo tengo el don de sanidad, yo tengo el don de profeta, yo tengo el don, ¿verdad? De hacer milagros. Y Pablo dice, ¿y de qué sirve? Si tú tienes la capacidad de entender lenguas humanas, angelicales, ¿de qué sirve que tengas profecía? ¿De qué sirve que entiendas todos los misterios? ¿De qué sirve que entiendas toda ciencia? Que tengas la fe necesaria para trasladar montes. ¿De qué sirve si no tienes amor? El amor no es jactancioso, dice Pablo. El amor no es jactancioso. Y luego dice, el amor no se envanece. Si no servimos con amor, hermano, no ejercemos nuestro ministerio, ese don que Dios nos ha dado con amor, somos muy propensos, hermanos, a envanecernos. La verdad, hermanos, si somos sinceros, uh, somos fáciles para envanecernos, para pensar que somos mejores o he llegado a una posición donde no todos pueden, pero mírame a mí, ¿verdad? Y la verdad, somos fáciles, hermano, para envanecernos. Y digo somos, hermano, porque todos, aun aquellos que quizá predicamos, y yo creo con mayor peligro, ¿verdad? Nosotros que predicamos, porque hay gente que de repente admira al predicador, al pastor, y somos fáciles de envanecernos, hermano. Pero la Biblia nos dice, y Pablo dice a los hermanos en Corinto, ¿de qué sirve? Si no hay amor, ¿de qué sirve que tú puedas tener alguna capacidad en tu vida? Busca procura los dones mejores, aquellos que son de bendición para aquellos que Dios ha puesto alrededor de ti, ¿verdad? Y hazlo con amor, porque el amor no se envanece. El amor no hace nada indebido. Si vamos a servir a Dios, hermanos, si vamos a ejercer el don que Dios nos ha dado, hay que hacerlo con amor, porque el amor, hermanos, no hace nada indebido. Y qué tremendo, hermano, es que a veces nos olvidamos de esto, ¿verdad? Y es ese don que Dios ha dado, esa posición que Dios nos ha dado, esa capacidad que Dios nos ha dado, a veces la usamos para hacer mal a alguien más. Y la Biblia dice, el amor no hace nada indebido. No quiere decir, hermano, que no nos equivocamos, que no somos, que a veces podemos ofender a alguien, pero hay diferencia, hermano, hay diferencia en hacerlo porque somos imperfectos y podemos ofender a alguien, afectar a alguien con nuestra manera a veces de actuar o de decir o de hacer algo, hermanos. Y lo podemos hacer porque somos imperfectos. Pero hay una diferencia en cuanto a cuando no lo hacemos con amor. No nos importa, ¿verdad? No nos importa a veces si dañamos a alguien y a veces escuchamos frases como, pues, ni modo, pues ya, ¿qué más? ¿Verdad? Ya lo hice, ni modo, ¿verdad? Y no, hermano, necesitamos entender que lo que hacemos, hermano, necesitamos hacerlo con amor, porque Dios nos ha dado la capacidad para servirle a Él, pero necesitamos hacerlo con amor, porque el amor no hace nada indebido. Y luego dice, hermano, el amor no busca lo suyo. Qué tremendo es esto, hermano. Entender que el Señor Jesucristo nos dio el ejemplo, nuestro Dios nos dio el ejemplo. No busca lo suyo, sino el poder hacer bien a los demás, ¿verdad?
Pero qué tremendo, hermano, es que a veces nosotros pensamos que se trata de nosotros y buscamos ah, primero nosotros que los demás. Pero dice aquí la Biblia, hermano, el amor no busca lo suyo. Y luego dice, hermano, no se irrita, ¿verdad? Y esta palabra, irritar, hermano, está hablando de no dejarse llevar por el enojo, ¿verdad? Por la circunstancia, ¿verdad? No quiere decir que no hay momentos donde nos enojamos, ¿verdad? Porque, ves, volvemos una vez más a entender que somos imperfectos, ¿verdad? Hay momentos donde nosotros perdemos, ¿verdad? La tranquilidad, ¿verdad? De nuestro carácter. Pero también, hermano, cuando uno lo hace con amor, ¿verdad? Pues uno tiene más capacidad para, para tener paciencia, para esperar, ¿verdad? Y no sacar rápido el enojo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante hacerlo con amor, lo que hacemos, hacerlo con amor, porque el amor, ¿verdad? Dice, no se irrita. El amor no guarda rencor, hermanos. Si hay cosas que nos afectan, que nos duelen, que nos quebrantan nuestro corazón, pero hermano, cuando uno hace las cosas con amor, hermano, el amor no guarda rencor. No vamos a vivir, hermanos, pensando cada día, ¿verdad? Me hicieron, ¿verdad? No me apreciaron, no me tomaron en cuenta, no fueron agradecidos. Más aquellos, hermanos, que quizá han servido al Señor en algún ministerio con gente y usted ha dado todo por hacer bien a los demás y de repente, hermanos, ah, usted escucha, ¿verdad?, de situación, de cosas que hacen o dicen en contra de su persona. Pero cuando uno lo hace con amor, hermano, la Biblia dice, no guarda rencor. Y luego dice, hermano, no se goza de la injusticia. Quiere decir que no tomamos parte, hermano, en ver que algunos hermanos se levantan contra otros, ¿verdad? Y no se goza de la injusticia. No hay, no hay no se le da lugar, ¿verdad? A esas cosas. Y qué triste es ver, hermano, que a veces a aquellos que quizá estamos teniendo responsabilidad en la enseñanza de algunos, ¿verdad? Y luego de repente hay alguien que se levanta contra otro y que tomemos parte con alguien, hermanos. Pues ahí es donde nos damos cuenta, hermano, que no lo estamos haciendo con ese amor que Dios quiere, porque el amor, hermano, no se goza de la injusticia. Dice, más se goza de la verdad, se goza en lo que es verdadero, en aquello que pues la palabra de Dios nos enseña, como el quizá perdonar a los demás, ¿verdad? Y se goza uno en ver que hay humildad de una persona, aunque le ofendieron, aunque le dañaron, pero tiene humildad en su corazón y tiene esa capacidad de perdonar a la otra persona. Se goza uno de la verdad, pero qué triste es ver que algunos se enojan y dicen, pero ¿por qué lo perdonas? ¿Por qué? Eres un tonto, eres una tonta, ¿por qué? ¿Verdad? Hermanos, el amor dice, se goza de la verdad. Cuando nosotros servimos con amor, hermano, siempre va a haber un gozo cuando la verdad toma ventaja, ¿verdad? En las situaciones. Cuando la verdad sale a la luz, hermano, siempre va a haber gozo, va a haber alegría, ¿verdad? Cuando servimos con amor, ¿verdad? Cuando ejercemos nuestro don con amor. Y luego dice, hermanos, una vez más, todo lo sufre. ¿Qué quiere decir, hermano? Que está dispuesto a soportar aún situaciones que parecieran injustas, que parecieran no ir conforme a lo que es correcto. Pero si lo hacemos con amor, hermanos,
vamos a estar dispuestos a soportar esto. Todo lo cree. Está diciendo, hermano, que da el beneficio de la duda, que da da una segunda oportunidad, que está dispuesto a poner su esperanza o su confianza en esa persona una vez más, ¿verdad? No está diciendo que ya todo lo vamos a creer. A mí me han dicho, y bueno, pastores, la mayoría de los pastores tenemos esa experiencia de, de escuchar a personas que dicen, es que usted todo le cree a él, ¿verdad? Es que no es así, va a ver que no va a cambiar. Es que dice que va a cambiar, pero va a seguir igual. Y uno trata, hermano, de decir, no, pero a lo mejor ahora sí va a tomar una buena decisión, ¿verdad? Vamos a darle una chance, pero bueno, la mayoría, este, opina diferente a veces, ¿verdad? Y dice, no, no, es que este no va a cambiar. Pero hermano, cuando uno